Eran las 7:45 de la mañana del 15 de abril de 1957, lunes de Semana Santa. En el patio de una casa humilde de Mérida, en el cruce de las calles 54 Sur y 87, una mujer llamada Ruth Rosell lavaba ropa junto a un niño. No sabían que en el cielo, justo encima de ellos, venía cayendo el hombre más amado de México. El avión soltaba humo negro por un motor. Se vino abajo sobre el patio. Los tanques de gasolina reventaron. Y en segundos, esa mañana de Semana Santa se llevó al ídolo, a la mujer que lavaba y al niño que estaba con ella. Del cuerpo del ídolo casi no quedó nada que reconocer. Lo identificaron por una placa de metal que tenía en la cabeza y por una esclava de oro que nunca se quitaba. El féretro se cerró. Nadie lo volvió a ver la cara. Tú conoces a ese hombre. Lo conoces desde niña. Es la voz que sonaba en la radio de tu casa mientras tu mamá hacía la comida. Es el charro que cantaba Amorcito Corazón. Es Pepe el Toro. Es el que hacía llorar a tu abuela con 100 años. Pedro Infante, el ídolo de México. El hombre que, según decían, no podía morir. Hoy vengo a contarte otra cosa. Algo que enterraron durante 70 años para que tú siguieras amándolo. Algo que no cabe en ninguna de sus canciones. Porque debajo de esa imagen del mexicano perfecto, del galán bueno, del hombre de familia que cantaba al amor eterno, había una verdad que una industria completa se encargó de tapar durante 70 años. Una verdad asquerosa. Y no la tapó un rumor ni una revista. La taparon los estudios, la prensa, los amigos y hasta la propia familia. Todos sabían y todos callaron. Lo llamaban el inmortal. Y esa palabra que le regalaron cuando estaba vivo, terminó siendo la herramienta perfecta para volverlo intocable después de muerto. Porque a un inmortal no se le cuestiona. A un santo no se le revisan los pecados. Guarda esa palabra. La vas a necesitar para entender el final de esta historia. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron sobre Pedro Infante. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Primero, vas a descubrir la edad que tenían las niñas con las que el ídolo del hogar mexicano formó pareja, y como toda la industria del espectáculo lo pintó como un romance de novela en lugar de lo que era. Segundo, vas a descubrir que Pedro Infante estuvo a 6 días de sentarse en un banquillo acusado de un delito, y que lo único que lo salvó del juicio fue que el avión se cayó antes. Tercero, vas a descubrir el nombre de la mujer que puso el dinero, que lo sacó de la pobreza, que lo hizo posible y a la que el mito borró de la historia como si nunca hubiera existido. Y vas a descubrir lo que hizo con una niña que le arrancó a su propia hermana. Y cuarto, vas a descubrir qué pasó después, quién cobró, quién heredó, cómo terminó su hijo y por qué, 70 años después, seguimos sin atrevernos a mirar de frente al hombre detrás del charro. 4 cosas. 4 nombres de mujeres que la versión oficial prefirió olvidar. Quédate, porque cada una de ellas te va a doler. Y cada una te va a explicar cómo fue posible que esto pasara delante de todo un país y nadie hiciera nada. Pero para entender cómo fue posible, primero tienes que conocer el mundo que construyó a este hombre. Porque esta historia no empieza el día que el avión cayó en Mérida. Empieza mucho antes. Y empieza con algo que tú probablemente viste en tu propia sala. Retrocedamos. Imagínate el México de los años 40 y 50. La televisión casi no existe todavía. Lo que hay es radio y cine. Y el cine mexicano vive su momento más grande, el que después llamarían la época de oro. Las salas se llenan. La gente va cada semana, a veces 2 y 3 veces, a ver a sus ídolos en la pantalla grande. Y de todos esos ídolos, hay uno que se mete en el corazón del pueblo como ninguno. Porque los demás eran estrellas. Él era uno de los tuyos. Cuando tú veías a Jorge Negrete, veías a un señor elegante, de voz de ópera, casi un aristócrata. Cuando veías a Pedro Infante, veías al vecino, al carpintero, al hombre pobre que se enamora, que sufre, que hace bromas, que se equivoca. Veías a tu esposo, a tu hermano, al muchacho que te gustaba en el barrio. Por eso lo amaste distinto. Por eso, cuando cantaba, sentías que te cantaba a ti. Y venía de abajo. Eso lo hacía todavía más nuestro. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa,
aunque se crió en un pueblo llamado Guamúchil, y de ahí le quedó el apodo cariñoso, el ídolo de Guamúchil. Su papá, Delfino, era músico. Su casa era pobre. De niño aprendió carpintería, aprendió a tallar la madera y con sus propias manos se fabricó su primera guitarra. Fíjate en ese detalle, porque dice mucho de él. Era un hombre que sabía hacer cosas con las manos, que trabajaba, que se ganaba la vida con el sudor. Esa parte del mito es verdad. No te la voy a quitar. De joven tocaba en orquestas de cabaret por todo Sinaloa. Cantaba en la radio local. Y ahí, en ese mundo de música y noches de baile, aparece la primera mujer importante de su vida. Recuerda ese nombre, porque de él depende todo lo que viene después. María Luisa León. María Luisa era una mujer de carácter. Le llevaba varios años a Pedro, 8 según la mayoría de las versiones. Tenía una situación económica mucho más holgada que la de él, y vio en ese muchacho pobre, guapo y con voz de ángel, algo que él todavía no veía en sí mismo. Se casaron el 19 de junio de 1939. Ella fue su primera esposa. Y aquí quiero que te detengas, porque es la clave de toda la historia. María Luisa León fue su primera esposa, su única esposa legal, la única con la que Pedro Infante estuvo casado de verdad ante la ley, desde ese día de 1939 hasta el día en que el avión cayó en Mérida. Nunca se divorció de ella, nunca. Recuerda eso. Todo lo demás que vas a escuchar hoy choca contra ese muro. Mientras Pedro Infante era, a los ojos de la ley, el esposo de María Luisa León, hizo todo lo que hizo. Y lo hizo delante de todos. Fue María Luisa la que lo convenció de dejar Sinaloa, la que le dijo que esa voz merecía algo más grande que los cabarets de provincia. Fue ella la que aportó el dinero para mudarse a la Ciudad de México a probar suerte. Los primeros años en la capital fueron de hambre de verdad. Vivían en cuartos modestos con lo justo. Él seguía haciendo trabajos de carpintería y peluquería para completar el gasto mientras tocaba las puertas de la industria. Y ella aguantó a su lado esa pobreza, esos años en que nadie sabía quién era Pedro Infante. ¿Te suena esa historia? La mujer que cree en un hombre antes que nadie, que pone lo suyo, que aguanta la carencia, que empuja. Y que después, cuando llega el éxito, cuando llegan la fama y el dinero y las multitudes, se queda atrás, borrada, mientras él brilla. Quizá tú conociste a una mujer así. Quizá esa mujer eres tú. Guarda a María Luisa León. Va a volver y cuando vuelva vas a entender por qué su historia es una de las más injustas de todo el espectáculo mexicano. En la Ciudad de México, la suerte por fin cambió. Una vecina de la colonia Narvarte lo conectó con Jorge Negrete, que ya era una gran figura. Negrete lo escuchó cantar Nocturnal y de inmediato lo recomendó. Así entró Pedro al cine. Empezó como extra, en papeles chiquitos. Su primer protagónico llegó en 1943 con La Feria de las Flores. Y de ahí, todo fue hacia arriba. Entre 1939 y 1957, filmó más de 60 películas. Grabó alrededor de 310 canciones. Piénsalo un segundo. 310 canciones. Rancheras, boleros, valses, cha-cha-chas. La música que tú bailaste, la música que sonó en tu boda, la música que todavía cantas cuando la oyes, y llegaron las películas que lo volvieron leyenda. Nosotros los pobres, y ustedes los ricos, en 1948. Pepe el Toro, A Toda Máquina, donde hacía sus propias acrobacias en la motocicleta porque no quería dobles. Y Tizoc, al lado de María Félix, por la que ganó el Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín como mejor actor. Ese premio se lo entregaron después de muerto. Nunca lo tuvo en las manos. Y quiero que te quedes un momento aquí, en la gloria, antes de que sigamos hacia la sombra. Porque para entender el daño que viene, primero tienes que recordar por qué lo amaste tanto. No puedo quitarte a un ídolo que no te devuelva primero entero. Piensa en nosotros los pobres. El carpintero Pepe el Toro, en su vecindad, rodeado de gente humilde como la que tú conocías, como la de tu propia calle. Por primera vez, el cine mexicano no se reía de los pobres ni los usaba de adorno. Los ponía en el centro. Les daba dignidad, lágrimas, canciones, y quien encarnaba a ese pobre digno era Pedro. Cuando tu abuela, o tu mamá, o tú misma veían esa película, no veían una historia ajena. Se veían a ustedes en la pantalla grande, por fin importando, por fin siendo el corazón de algo. Eso no se olvida.
Eso marca a una generación entera. Y estaba la voz, esa voz que entraba por la radio a media tarde y se quedaba a vivir en la casa. Tú planchabas con Pedro Infante de fondo, tu mamá guisaba con Pedro Infante. En las bodas se bailaba con Pedro Infante, en los velorios se lloraba con Pedro Infante y en las serenatas el muchacho que te gustaba te llevaba a gallo con una canción de Pedro Infante, porque era la manera más segura de conquistar a una mujer en aquel México. Su voz fue la banda sonora de tu vida entera, de tus primeros amores, de tus primeras penas. Y todavía hoy, tantos años después, basta que suene una de esas canciones en la radio, o en una fiesta, o en el celular de un nieto, para que se te haga un nudo en la garganta. Te transporta. Te regresa a una cocina, a una sala, a una cara querida que ya no está. Ese es el poder que tuvo y que sigue teniendo. Por eso esta historia es tan difícil, porque no estamos hablando de un desconocido. Estamos hablando de la voz que te acompañó toda la vida. Por eso, cuando salía en las revistas, tú comprabas la revista. Cuando estrenaba película, tú hacías fila afuera del cine con tu mejor vestido. Cuando lo veías bajar de un coche rodeado de gente, sentías algo en el pecho, como si conocieras a ese hombre de toda la vida. Millones de mexicanas sintieron exactamente eso al mismo tiempo. Un país entero enamorado del mismo hombre. Un hombre que parecía pertenecerte a ti en lo personal, aunque lo compartieras con millones. Y él lo sabía. Sabía perfectamente el poder que tenía sobre el corazón de la gente y sobre todo sobre el corazón de las mujeres. Ese poder fue su mayor tesoro. Y también, para muchas, su mayor peligro. Guarda esa idea, porque el mismo carisma que te enamoraba a ti desde la butaca era el arma con la que se acercaba a muchachitas que no tenían cómo defenderse de él. En la pantalla, Pedro Infante era el hombre que toda mujer mexicana quería. Un hombre trabajador y bromista, tierno con los suyos, defensor de los pobres, respetuoso con su madre, capaz de sufrir por amor pero siempre haciendo lo correcto. Ese personaje, repetido película tras película, se fundió con el hombre real hasta que ya nadie sabía dónde terminaba uno y empezaba el otro. El público dejó de ver al actor, empezó a ver al santo. Y ahí está el problema, porque cuando conviertes a un hombre en santo, dejas de poder verlo. Un santo no tiene defectos, un santo no tiene sombras. A un santo no se le hacen preguntas incómodas. Y en el momento en que Pedro Infante dejó de ser un hombre para volverse una imagen sagrada, todo lo que no encajaba con esa imagen se volvió, automáticamente, invisible. Piénsalo. Si tú tienes un santo en tu casa, en un cuadro, en un altar, no te pones a investigarle la vida privada. Lo veneras, le prendes su veladora, le pides favores. Así trató México a Pedro Infante durante 70 años. Como una estampita a la que se le reza, no como un ser humano al que se le mira de frente. Y todo lo que no encajaba con el santo, alguien se encargó de esconderlo debajo de la alfombra. ¿Quién? La prensa que dependía de sus exclusivas, los estudios que ganaban millones con su imagen, los amigos que vivían de su cercanía. Toda una maquinaria montada para producir y proteger a un ídolo. Esa maquinaria tenía un trabajo y lo hizo perfecto: convertir a un hombre lleno de contradicciones en una estampa impecable. Y para lograrlo, tuvo que borrar mujeres, tuvo que callar edades, tuvo que maquillar delitos. Lo llamaban el inmortal, y con esa palabra taparon todo lo demás. Antes de seguir, déjame ponerte un rostro, porque cuando hablamos del lado oscuro de un ídolo, es muy fácil quedarse en lo abstracto, en sus escándalos, en sus mujeres. No. Aquí las mujeres tienen nombre, y la primera se llamaba Lupita, Guadalupe Torrentera. En los años 40, Lupita Torrentera era bailarina. Trabajaba en el Teatro Follis, uno de los grandes espacios de revista de la capital. La anunciaban como la muñequita que baila. Era buena, tenía talento de verdad y una belleza que llamaba la atención. Y era sobre todo una niña. Cuando Pedro Infante se fijó en ella, Lupita Torrentera tenía 14 años. Él tenía 28 y estaba casado con María Luisa León. 14 años. Piénsalo, la edad de una nieta tuya, la edad de una niña de secundaria. Y el hombre más famoso de México, un hombre casado que le doblaba la edad, decidió que la quería para él. Ella misma lo contó, muchos años después, ya siendo una señora mayor, en una entrevista con la agencia Notimex en 2014. Con sus propias palabras,
No sabía que él era casado, yo tenía 14 años cuando lo conocí. No lo sabía, era una niña. Y cuando su madre, la señora Margarita Bablot, se enteró de que aquel hombre casado andaba detrás de su hija, hizo lo que haría cualquier madre. Trató de impedirlo. Se dice incluso que intentó quemar la casa del actor. Pero contra la maquinaria del ídolo más grande de México, una madre sola no tenía nada que hacer. Y aquí es donde te pido que sostengas la respiración, porque esto que te acabo de decir parece un dato más de la vida amorosa de un artista. No lo es. Es el hilo que, cuando lo jalas, desarma por completo la imagen que te vendieron durante toda tu vida. Porque Lupita Torrentera no fue la única niña. Y lo que la industria hizo para que tú nunca vieras estas historias como lo que eran, es la parte más asquerosa de todas. Para entender lo que viene, tienes que entender cómo funcionaba la máquina. Porque en el México de la época de oro, un ídolo no se hacía solo. Se fabricaba. Detrás de cada Pedro Infante, de cada Jorge Negrete, de cada gran estrella, había un aparato entero trabajando día y noche. Los estudios de cine, que invertían fortunas en cada película y necesitaban proteger su inversión. Las disqueras, que vendían discos por millones. Y sobre todo la prensa del espectáculo. Esas revistas que tú comprabas en el puesto de la esquina y leías completas creyéndote cada palabra. Esa prensa no vivía de decir la verdad, vivía del ídolo. Vivía de sus exclusivas, de sus fotos, de su buena voluntad. Si una revista publicaba algo que molestaba al estudio o a la estrella, se acababa el acceso, se acababan las portadas, se acababa el negocio. Así que la prensa aprendió rapidísimo cuál era su trabajo. No informar, sino cuidar la imagen, maquillar, endulzar. Y cuando algo era demasiado feo para endulzarlo, callarlo. Y había algo más profundo debajo de todo esto, algo que hoy nos cuesta ver. En aquella época de oro, una estrella casi no se pertenecía a sí misma, le pertenecía al sistema. Los estudios manejaban su imagen, decidían sus películas, cuidaban su leyenda como quien cuida una mina de oro. Un ídolo era una inversión de millones, y esa inversión había que protegerla de cualquier cosa que la pusiera en riesgo. Un escándalo verdadero, uno de los feos, uno que tocara a una menor, podía tumbar la mina entera. Podía costar contratos, taquilla, discos, todo. Así que el instinto de la máquina no era proteger a las niñas, era proteger el activo, y el activo era él. Imagínatelo como una cadena de oro. Por fuera brillaba. Fama, dinero, amor de todo un pueblo. Por dentro apretaba, porque cada persona que vivía de esa cadena, el estudio, los productores, los periodistas, los amigos, los músicos, todos necesitaban que el ídolo siguiera intacto para seguir comiendo. Nadie que dependiera de Pedro Infante podía darse el lujo de decir la verdad sobre Pedro Infante. Habría sido morder la mano que los alimentaba a todos. Por eso el silencio no fue cosa de una persona mala escondiendo un secreto. Fue un silencio organizado, repartido entre decenas de manos, cada una con un motivo para callar. Y ese es el tipo de silencio más difícil de romper, porque no tiene un solo culpable al que señalar. Lo sostenía el sistema completo. ¿Quién iba a atreverse a escribir la verdad sobre el hombre más querido del país? Nadie. Habría sido un suicidio profesional. Y algo más profundo. Nadie quería creerla. La gente amaba tanto a Pedro Infante que la verdad, aunque se la pusieran enfrente, la habría rechazado. Preferían la estampa. Preferían al santo. Súmale a eso la época. Estamos hablando de los años 40 y 50, una época en la que a una mujer que denunciaba se le llamaba escandalosa, en la que un hombre poderoso podía hacer casi cualquier cosa mientras sonriera bonito para las cámaras, en la que una madre que reclamaba por su hija adolescente era vista como una exagerada, como una amargada que quería arruinarle la felicidad a la muchacha. El sistema no era solo la prensa y los estudios, el sistema éramos todos. Era una manera de mirar el mundo en la que ciertos hombres tenían permiso y ciertas mujeres tenían que aguantarse. Con esa máquina funcionando a todo vapor, Pedro Infante podía hacer lo que quisiera. Y lo hizo. Aquí viene lo primero que te prometí. Antes de contártelo, quiero pedirte algo. Quiero que pienses en una niña que conozcas. Una nieta, una sobrina, la hija de una vecina. Una niña de 13, de 14 años. Con sus calcetas, sus cuadernos, sus juegos. Piénsala bien, porque de eso estamos hablando. No de jovencitas, no de musas, de niñas. Ya te conté de Lupita Torrentera,
la bailarina del Folies que tenía 14 años cuando el ídolo se fijó en ella. Ahora quiero que sepas lo que pasó después de aquel primer beso. Lupita se fue a vivir con él, una niña de 14 años, mudándose con un hombre casado de 28, uno de los hombres más famosos y poderosos de México. Ella, según contó toda su vida, no sabía que él estaba casado con María Luisa León. Se enteró después, cuando ya estaba metida hasta el fondo, cuando ya había un embarazo de por medio. Porque Lupita quedó embarazada siendo casi una adolescente. Su primera hija con Pedro, Graciela Margarita, nació el 26 de septiembre de 1947. Y aquí la historia se pone todavía más triste, porque esa bebé, Graciela, murió el 1 de febrero de 1949. Tenía 1 año y 3 meses. Se la llevó la poliomielitis. Imagínate a Lupita, todavía una muchacha ella misma, enterrando a su primera hija. Después vino un niño, Pedro Infante Torrentera, nacido el 31 de marzo de 1950. Ese niño llevaría el peso del nombre de su padre toda su vida, y su destino, que te voy a contar más adelante, es una de las cosas más dolorosas de esta historia. Guarda ese nombre, Pedro Infante Torrentera. Y una tercera, Guadalupe, nacida en octubre de 1951, la que hoy conocemos como Lupita Infante, la que dedicó su vida a cuidar la memoria de su papá. 3 hijos, con una mujer que empezó siendo una niña de 14 años. Y déjame decirte cómo lo contó la industria durante décadas. Lo contó como un romance, como una historia de amor apasionada entre el ídolo y la bailarina, uno de los grandes amores de Pedro Infante. Así la vendieron, con música de fondo, con fotos bonitas. Nunca, ni una sola vez, en toda esa maquinaria de revistas y programas, alguien dijo en voz alta lo evidente, que cuando empezó, ella era una niña, y él un hombre casado que le doblaba la edad. ¿Y sabes qué es lo más asqueroso? Que Lupita Torrentera no fue un caso aislado, fue el patrón. Porque casi al mismo tiempo apareció otra. Su nombre real era Irma Aguirre Martínez, pero tú la conoces como Irma Dorantes. Y la manera en que se cruzaron sus caminos te lo dice todo sobre cómo funcionaba el sistema. Se conocieron en un set de cine, en la película Los Tres Huastecos, de 1948. Fíjate bien, fue el propio estudio, la propia industria, la que puso a esa niña frente a Pedro Infante. ¿Cuántos años tenía Irma Dorantes cuando trabajó en esa película al lado del ídolo? 13. 13 años tenía cuando la industria la sentó junto a un hombre que rondaba los 30. Y de ahí nació una relación, no de inmediato, pero de ahí nació. Con el paso de los años, esa niña de la película se convirtió en la mujer con la que Pedro Infante viviría sus últimos años. Cuando la relación se formalizó, ella todavía era una adolescente, 15, 16 años, según las distintas versiones, y él seguía casado con María Luisa León. Detente un segundo y mira el cuadro completo. El hombre que el país entero veía como el modelo del buen mexicano, el defensor de la familia, el respetuoso, el decente, mantuvo relaciones de pareja con al menos 2 niñas de 13 y 14 años mientras estaba casado con otra mujer. Y no lo hizo a escondidas en un rincón, lo hizo con hijos de por medio, con casas puestas, con la industria entera enterada. Un periódico serio, El Financiero, lo tituló Años después sin rodeos. Pedro Infante se relacionó con menores de edad. Otro medio, Bandamax, escribió sobre sus romances e hijos con jóvenes de apenas 13 y 14 años. Ya no es rumor, ya no es chisme de canal, es la historia, contada por medios que revisaron las fechas. Y aquí necesito hablarte a ti directamente, mujer que me estás escuchando. Quizá tú creciste en una época en que estas cosas no se decían. Quizá tú viste en tu propia familia o en tu propio pueblo a un hombre grande quedarse con una muchachita y viste cómo todos miraban para otro lado. Quizá a ti misma, de joven, algún hombre mayor te hizo sentir que no podías decir que no. Si es así, tú entiendes esto mejor que nadie. Tú sabes lo que es que el poder de un hombre pese más que la voz de una niña. Lo que le pasó a Lupita, lo que le pasó a Irma, no fue una historia de amor de película. Fue lo que le pasaba a tantas niñas de esa época, solo que multiplicado, porque el hombre que lo hacía no era un vecino cualquiera. Era el ídolo de todo un país, y su fama, en vez de protegerlas a ellas, lo protegió a él. Ahora bien,
Yo te prometí rigor y rigor te voy a dar. Hay que decir toda la verdad, no solo la parte que indigna. Lupita Torrentera, ya de señora grande, contó esta historia sin rencor. Dijo que había vivido momentos maravillosos, que solo guardaba buenos recuerdos, que Pedro fue el gran amor de su vida. Eso también es real y hay que respetarlo. Muchas mujeres de esa generación amaron de verdad a los hombres que con los ojos de hoy abusaron de su juventud. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, y esa es justamente la parte que rompe el corazón. Que ella lo amó, que probablemente lo amó hasta el último día, y que ese amor no borra el hecho de que empezó cuando ella tenía 14 años y él era un hombre casado que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Lo que yo no le perdono no es a la niña que amó, es al sistema que convirtió a esas niñas en notas de color de la biografía de un ídolo, que las usó para adornar la leyenda y después las mandó al olvido. Ese sistema tenía un lema no escrito, y el lema era este: al inmortal no se le toca. Déjame contarte cómo se veía por dentro esa relación, porque los detalles importan. Lupita era casi una niña cuando se fue a vivir con él, y su mundo se volvió el mundo de Pedro. Ella misma lo contó años después con una mezcla de ternura y tristeza que parte el alma. Recordó la frase con la que él la conquistó en una fiesta, cuando la sacó a bailar y le dijo al oído: «Chaparrita, me encantas». Recordó que él le prometió hacerle una casa cuando quedó embarazada. Recordó los años buenos, los viajes, la sensación de vivir en un cuento de hadas. Y recordó también el otro lado, el que tardó en ver, que aquel hombre tenía una esposa, María Luisa, que lo espiaba, que sabía de ella, que los había visto juntos varias veces. Fíjate en la desigualdad brutal de esa historia. De un lado, un hombre adulto, famoso, poderoso, con dinero, con abogados, con toda la maquinaria del cine detrás. Del otro, una niña de 14 años y su madre, la señora Margarita Bablot, tratando de protegerla. ¿Quién iba a ganar ese pulso? La niña quedó embarazada. La madre quedó impotente. Y el ídolo siguió su vida como si nada. Hubo un momento en que todo pudo saltar por los aires, y tiene que ver con los aviones que ya rondaban su destino. En mayo de 1949, Lupita viajaba en un avión junto a Pedro cuando ocurrió uno de aquellos accidentes que él sobrevivió. Los dos pudieron morir ahí. Él quedó gravemente herido, con el cráneo fracturado. Y ese accidente, según se ha contado, fue justamente lo que empezó a destapar su vida amorosa secreta ante los ojos del público. Porque con la noticia salieron a la luz cosas que la maquinaria mantenía escondidas. La bailarina joven, el hombre casado, los hijos, todo lo que la prensa cuidaba tanto empezó a asomarse por las grietas de esa tragedia. Y aún así, la máquina volvió a cerrar filas, volvió a maquillar. La versión que llegó al público siguió siendo la del romance, la del gran amor, nunca la del abuso de una menor por parte de un hombre casado y adulto. Ese fue el trabajo de la prensa rosa de aquellos años, y lo hizo con una eficacia perfecta. Convirtió el daño en leyenda, convirtió a las niñas en musas. Y a ti, que comprabas esas revistas y creías cada palabra, te vendieron un cuento de hadas donde había, en realidad, una historia mucho más incómoda. Lo llamaban el inmortal, y bajo esa etiqueta, hasta esto se volvió romántico. Hubo otros momentos en que la verdad pudo salir, momentos en que alguien pudo parar todo. La madre de Lupita lo intentó y fracasó. La propia María Luisa León sabía absolutamente todo, y durante años eligió el silencio, porque hablar significaba destruir su propio matrimonio y su propio nombre. Los periodistas que cubrían al ídolo lo sabían, y escribieron romances en lugar de escribir verdades. Cada uno de esos silencios fue un ladrillo más en la pared que protegió a Pedro Infante. Pero llegó un punto en que ya ni la maquinaria pudo tapar todo, porque el propio Pedro cometió un error que lo puso por primera vez en la mira de la justicia, un error legal. Un error con fecha, con expediente con firmas. Un error que estuvo a punto de arrastrar al ídolo de México a un juicio penal y de mancharle la imagen para siempre. Y lo que lo salvó de ese juicio no fue ninguna de las cosas que suelen salvar a los hombres poderosos. No lo salvó un abogado, ni el dinero, ni la fama. Lo salvó la muerte. Lo salvó el avión que se vino abajo en Mérida, 6 días después. Vamos a hablar de ese error, del que casi lo lleva a un juicio. Para eso tengo que llevarte al año 1953. Para entonces, la relación de Pedro con Lupita Torrentera ya había terminado. Se acabó de la peor manera,
y la culpable, sin querer, fue precisamente la otra, Irma Dorantes. Porque Irma, según contó la propia Lupita durante años, le llamaba por teléfono para restregarle que había estado con Pedro. Imagínate la escena. Una mujer joven llamando a otra para lastimarla, para avisarle que el hombre que compartían la estaba engañando también a ella. Lupita, harta, fue a buscarlo. Lo sacó del departamento donde estaba con Irma, le pegó al coche y ahí en la calle terminó con él. Ya me cansé de ser la señora, le dijo, según recordó ella misma, y se fue. Se fue Lupita y se quedó Irma, solo que había un problema enorme, un problema del tamaño de un delito. Pedro Infante seguía casado con María Luisa León, no estaba divorciado, no existía ningún trámite de separación, ningún papel firmado. Ante la ley seguía siendo el esposo de María Luisa exactamente igual que el día de 1939 en que se casaron. Y aún así, el 10 de marzo de 1953, Pedro Infante se casó con Irma Dorantes. Se casó estando casado. Eso tiene un nombre en la ley, y no es un nombre bonito. Se llama bigamía. Es un delito. En aquella época, en México, un hombre casado que se casaba otra vez podía terminar en la cárcel. Piénsalo un momento. El hombre que hacía películas sobre el amor eterno, sobre la familia, sobre el respeto, el hombre que tú pusiste como ejemplo de marido, estaba casado con dos mujeres al mismo tiempo, y una de ellas no lo sabía del todo. Y aquí está la hipocresía que más me cuesta tragar. Piensa en las películas que hacía por esos mismos años. Historias donde el hombre bueno respeta a la mujer, donde la familia es sagrada, donde el que engaña recibe su castigo y el que ama de verdad recibe su premio. Millones de mexicanas vieron esas películas y aprendieron de ellas cómo debía ser un buen hombre. Tomaron a los personajes de Pedro Infante como modelo del marido ideal, del novio decente, del padre responsable. Le enseñaron a sus hijas, búscate uno así, como Pedro Infante. Y mientras predicaba todo eso desde la pantalla, en la vida real hacía exactamente lo contrario. Estaba casado con una mujer y casado con otra al mismo tiempo. Había tenido hijos con una adolescente. Le había quitado una niña a su propia hermana. El hombre que le enseñó a un país entero cómo respetar a las mujeres fue uno de los que menos las respetó de todos. No te cuento esto para que odies sus películas. Las películas siguen siendo hermosas y el talento fue real. Te lo cuento para que veas el truco completo. Porque una parte del poder que tenía sobre nosotros venía justo de esa imagen de hombre bueno que proyectaba en el cine. Esa imagen lo blindaba. ¿Cómo va a ser un abusador el mismo que en la pantalla defiende a las madres solteras y cuida a los niños pobres? La gente no podía creerlo, y por eso no lo creía. El personaje protegía al hombre. La ficción tapaba la realidad. Ahora, aquí tengo que ponerme serio con las fuentes, porque este punto es delicado y no quiero que le des a nadie un dato que te dejen mal parada. La versión más documentada, la que aparece en las biografías y en la propia enciclopedia sobre su vida, dice que esa boda con Irma Dorantes fue una boda ilegal y que por eso terminó anulada, que hubo, entre esa boda y la muerte de Pedro, 4 largos años de pleito legal. Y en el centro de ese pleito estaba una mujer que ya conoces, una mujer a la que la historia oficial casi borra, pero que aquí no vamos a borrar, María Luisa León. Porque María Luisa no se quedó callada esta vez peleó. Durante décadas, María Luisa había aguantado. Aguantó a Lupita Torrentera, aguantó las otras aventuras, aguantó vivir a la sombra, ser la esposa legal a la que nadie fotografiaba, mientras las jóvenes ocupaban las portadas. Ella lo sabía todo y se mantenía al margen, porque así funcionaban las cosas para las mujeres de su generación. Callar era sobrevivir. Pero cuando Pedro se casó con Irma, algo se rompió, porque esa segunda boda no era una aventura más. Era un acto legal que le decía al mundo que María Luisa ya no contaba, que la habían reemplazado en papel, con firmas, con testigos. Y eso María Luisa León no lo iba a permitir. Así que hizo lo impensable para una mujer de esa época. Llevó al ídolo de México a los tribunales y no soltó. Durante 4 años, mientras Pedro Infante ganaba premios en Berlín y llenaba salas de cine, mientras el país entero lo adoraba, esta mujer peleaba en silencio para que se reconociera una verdad muy simple, que ella, y nadie más, era la esposa de Pedro Infante. ¿Te das cuenta de la fuerza que hizo falta? Una mujer, sola,
contra el hombre más querido del país y contra toda la maquinaria que lo protegía, peleando por su dignidad, peleando por su nombre, contra todo, contra todos. Quizá tú conoces esa clase de fuerza, la fuerza callada de una mujer a la que le quitaron todo y que aún así se para y dice, no. La fuerza de la que aguanta y aguanta y aguanta, hasta que un día decide que ya no. Esa fue María Luisa León. Aquí viene lo segundo que te prometí, y necesito que estés bien sentada, porque esto es de las cosas más impresionantes de toda su vida. El 9 de abril de 1957, después de 4 años de pelea, María Luisa León ganó. La Suprema Corte de Justicia anuló el matrimonio entre Pedro Infante e Irma Dorantes. Quedó establecido, en los papeles más altos del país, que ese segundo matrimonio nunca fue válido, porque Pedro seguía casado con ella. El 9 de abril de 1957. Ahora quiero que hagas la cuenta conmigo, despacio. La Corte anuló el matrimonio el 9 de abril. ¿Y qué día se cayó el avión en Mérida? El 15 de abril. 6 días. 6 días separan el fallo de la Corte de la muerte de Pedro Infante. Y aquí está el dato que casi nadie te ha contado con todas sus letras. El dato que la maquinaria del inmortal prefirió que se perdiera entre las lágrimas del funeral. Con esa anulación encima, Pedro Infante quedaba expuesto a algo muy concreto, a enfrentar un proceso por el delito de bigamia. El hombre podía terminar acusado formalmente, el ídolo de México, camino a un banquillo. ¿Y sabes qué evitó ese juicio? ¿Sabes qué le ahorró al ídolo la vergüenza pública de ser procesado por bigamia? Que se murió. Que el avión se vino abajo 6 días después del fallo. La muerte llegó justo a tiempo para congelar la imagen antes de que se ensuciara del todo. Justo a tiempo para que, en vez de recordarlo como el bígamo que estuvo a punto de ir a juicio, el país lo recordara como el ídolo trágico arrebatado en la cima. Piénsalo. Si Pedro Infante hubiera vivido un mes más, la historia que te habrían contado de él sería completamente distinta. Habrías escuchado hablar del juicio, de la bigamía, del escándalo. Su imagen habría cargado esa mancha para siempre. Pero murió antes, y la muerte lo lavó. La tragedia borró el delito. El dolor de todo un país tapó la vergüenza que venía en camino. Lo llamaban el inmortal. Y hasta su muerte llegó en el momento perfecto para volverlo inmortal de verdad. Limpio, intocable, congelado para siempre como el santo que nunca fue del todo. Y en medio de esos 4 años de pleito, mientras los abogados iban y venían, la vida seguía y seguía haciendo daño. Porque durante ese matrimonio ilegal con Irma Dorantes nació una niña. Irma Infante, la hija de los dos, vino al mundo el 27 de marzo de 1955. Una niña nacida en el centro de un lío legal, hija de una unión que la propia Suprema Corte declararía nula. Piensa en esa criatura, que llegó a un mundo donde su papá era, al mismo tiempo, el ídolo de un país y el hombre casado con otra. Imagínate la vida cotidiana de todo esto. Por un lado, María Luisa León, la esposa legal, envejeciendo mientras peleaba en los tribunales por su nombre. Por otro, Irma Dorantes, la joven con la que Pedro se había casado por segunda vez, criando a la bebé. Y por todas partes los hijos que había tenido con Lupita, cada uno con su propia herida. Un hombre, varias familias, ninguna de ellas con la verdad completa sobre las otras, y todas atrapadas en la misma telaraña. Y fíjate en un detalle que casi nadie mira, pero que a mí me llena de coraje. En toda esta historia, las mujeres pelean entre ellas. Lupita contra Irma, con esas llamadas telefónicas para lastimarse. Irma contra María Luisa por el lugar de esposa. María Luisa contra la juventud de las otras. Cada una viendo a la de al lado como la enemiga, como la que le quitó al hombre, como la rival a la que había que ganarle. Y mientras ellas se destrozaban entre sí, ¿dónde estaba el hombre que había provocado todo? Tranquilo, filmando películas, recibiendo premios, cantando en la radio, intacto. Ese es uno de los trucos más viejos y más crueles del sistema. Y tú lo has visto 1000 veces en la vida real. Al hombre poderoso le conviene que las mujeres peleen entre ellas, porque mientras se echan la culpa unas a otras, nadie le echa la culpa a él. La esposa odia al amante. La amante desprecia a la esposa. Y el causante de todo el dolor sale limpio, porque logró que ellas gastaran su rabia peleándose en lugar de unirse. ¿Cuántas veces has visto eso? La suegra contra la nuera, la primera esposa contra la segunda, 2 mujeres destrozándose por un hombre que ni siquiera merecía una,
Si Lupita, Irma y María Luisa hubieran podido sentarse juntas, sin rivalidad y mirarse a los ojos, habrían descubierto que no eran enemigas. Eran víctimas del mismo hombre y del mismo sistema. Pero esa unión nunca pudo pasar, porque el mundo estaba diseñado para que no pasara. Y 70 años después, todavía cuesta muchísimo que las mujeres se vean así, como aliadas y no como rivales. ¿Y sabes lo que más me impresiona de María Luisa en esos años? El silencio previo. Porque ella no llegó a pelear el primer día. Ella supo durante mucho tiempo lo de Lupita, lo de las otras, y calló. Aguantó con una paciencia que hoy nos cuesta entender. Callar era lo que la sociedad esperaba de una esposa. Callar era portarse bien. Y solo cuando la segunda boda amenazó con quitarle hasta el título de esposa, solo cuando ya no le quedaba nada que perder, esa mujer callada se transformó en la única persona en todo México capaz de sentar al ídolo de Guamúchil frente a un juez. 4 años le tomó. 4 años de citatorios, de audiencias, de aguantar que la vieran como la vieja resentida que no dejaba ser feliz al galán. Y ganó. La mujer a la que todos daban por acabada ganó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y no le sirvió de nada porque 6 días después el hombre se murió y se convirtió en santo. Ese es el nivel de crueldad de esta historia. Hay quienes dirán que estoy siendo cruel, que estoy hablando mal de un muerto, de un hombre que ya no puede defenderse. Y quiero responderte con toda honestidad, porque mereces saber desde dónde te hablo. Lo que hago aquí tiene un propósito muy sencillo: devolverle el nombre a las mujeres que fueron borradas y decir en voz alta lo que la industria calló durante 70 años. Hablar de un muerto no siempre es faltarle al respeto. A veces es lo contrario, porque cada vez que alguien cuenta la historia de Pedro Infante solo como la leyenda del charro perfecto, está pisando otra vez a Lupita, la niña de 14. Está pisando otra vez a Lupita, la niña de 14. Está pisando otra vez a Irma, la niña de 13 que la propia industria sentó frente a él. Contar la mentira bonita tiene un precio, y ese precio siempre lo pagan las mujeres. Déjame decirte algo, mujer que me escuchas, y quiero que lo sientas. A lo largo de tu vida te contaron muchas historias de amor que, vistas de cerca, eran historias de abuso con música de fondo. Te enseñaron a admirar a hombres que si hoy los vieras hacer lo mismo con tu nieta, llamarías a la policía. Y no fue tu culpa. Así te educaron. Así nos educaron a todos. Por eso esta historia importa. Porque contarla completa, con nombres, con edades, con fechas, es una manera de honrar a todas esas mujeres a las que nadie honró en su momento. Las de las películas, y las de tu propio barrio, las famosas, y las que nunca salieron en ninguna revista. Si tú también piensas que estas historias no deberían olvidarse, que las mujeres borradas merecen que alguien diga sus nombres en voz alta, entonces ya somos parte de lo mismo tú y yo. De la gente que prefiere la verdad incómoda antes que la mentira cómoda. Y esta comunidad, esta gente que se junta aquí a recordar la verdad completa detrás del glamour, crece cada vez que una historia como esta llega a una mujer más, a tu hermana, a tu comadre, a tu hija. Pero todavía no llegamos a lo más doloroso, porque hasta aquí te he hablado de las mujeres que amó y de la mujer que peleó. Falta la mujer que ni siquiera pudo elegir. Falta una niña que no fue su pareja, sino algo mucho más extraño y más triste. Una niña que le quitó a su propia hermana. Una niña que creció creyendo una mentira sobre quién era su verdadera madre. Y falta entender por qué María Luisa León, la esposa que ganó en la Suprema Corte, la que tenía toda la razón, terminó siendo la gran perdedora de esta historia. Guarda ese nombre otra vez, porque vuelve, y vuelve para romperte el corazón. María Luisa León. Retrocedamos otra vez, unos años antes de todo el escándalo legal, porque hay una historia dentro de esta historia que casi nadie cuenta, y es tal vez la más extraña de todas. Ya te dije que María Luisa León no pudo tener hijos con Pedro. Ella era estéril y en aquella época, para una mujer, eso era una herida enorme. Una mujer que no daba hijos cargaba con una culpa que la sociedad le echaba encima todos los días. María Luisa vivía con esa herida mientras veía cómo otras mujeres, más jóvenes que ella, le daban hijos a su marido uno tras otro. Lupita le dio 3. Después Irma le daría una niña. Y ella, la esposa legal, la que puso el dinero, la que aguantó la pobreza, se quedaba con los brazos vacíos.
Y entonces pasó algo que hoy nos cuesta creer. En 1948, una de las hermanas de Pedro, María del Carmen, a la que llamaban Carmela, le permitió cuidar por un tiempo a su hija pequeña. La niña se llamaba Dora Luz. Tenía 4 años. Era sobrina de Pedro. Carmela se la confió, como se le confía un hijo a un hermano de confianza, pensando que era algo temporal. La niña se quedó a vivir con Pedro y María Luisa. Y aquí viene lo que te va a costar creer. Aprovechando su fama y su poder, aprovechando que en ese momento Pedro Infante podía hacer casi cualquier cosa, ese mismo año tomaron una decisión: adoptar a la niña, registrarla como hija propia. Le cambiaron el nombre. Dora Luz dejó de ser Dora Luz y pasó a llamarse Dora Luisa Infante León. La registraron el 16 de julio de 1948. Sin el permiso de su madre, sin que Carmela lo supiera ni lo autorizara, le quitaron la hija a su propia hermana. Detente y siéntelo. Una madre prestó a su niña de 4 años, confiada a su hermano famoso, y ese hermano, con su mujer, se quedó con la niña. Le cambiaron el nombre, la hicieron pasar por hija suya, y cuando la madre verdadera reclamó, nunca se la devolvieron. Léelo 2 veces si hace falta, porque no es un rumor de canal amarillista. Está en los registros, está documentado. Carmela, la madre de sangre, reclamó a su hija, y Pedro Infante, el ídolo del hogar mexicano, el que hacía películas defendiendo a las familias pobres, nunca se la regresó. Se quedó con la niña de su hermana como quien se queda con un objeto que le gustó. ¿Por qué pudo hacerlo? Por lo mismo de siempre, por el poder. Porque cuando eres el hombre más querido de un país, hasta las leyes de la sangre se doblan a tu favor. ¿Quién le iba a ganar un pleito a Pedro Infante? ¿Una mujer sin fama, sin dinero, sin nombre, contra el ídolo de México y sus abogados? Nadie. El sistema que protegía al ídolo no protegía solo sus romances, protegía todo, hasta esto. Y la historia de Dora Luisa termina como terminan casi todas las historias de esta familia, en tragedia. El 17 de marzo de 1973, Dora Luisa murió en un accidente de tránsito. Tenía 21 años y estaba embarazada. Una vida corta, marcada desde el principio por una mentira sobre quién era su verdadera madre, apagada de golpe a los 21 años, con un hijo que nunca llegó a nacer. Guarda ese nombre también, junto a los otros, Dora Luisa, la niña que fue arrancada, otra mujer más en la lista de las que pagaron el precio de la leyenda. Aquí viene lo tercero que te prometí, y es lo más duro de todo, porque no habla de una villana ni de una intrusa, sino de la mujer que tenía toda la razón, y aún así lo perdió todo. Antes de contártelo, quiero que te acompañe un recuerdo tuyo. Piensa en una mujer de tu familia, de tu generación, o de la generación de tu madre. Una mujer que entregó su vida entera a un hombre, que trabajó a su lado cuando no había nada, que aguantó las humillaciones, las otras, los desprecios, con la cabeza en alto, y que al final, cuando ya era vieja, se quedó sola, olvidada sin que nadie le reconociera nada de todo lo que dio, sin una gracias, sin un lugar en la foto. Piensa en ella, porque esa mujer y María Luisa León son la misma mujer, y quiero que la veas de verdad, no como un nombre en una lista, sino como la mujer que fue. Porque a María Luisa León la historia la redujo a la primera esposa, como si eso fuera un dato aburrido de trámite. No lo era. Ella fue una mujer con carácter, con dinero propio, con una vida por delante, que en algún momento de los años 30 miró a un carpintero pobre que cantaba en cabarets de provincia y vio algo que nadie más veía todavía. Apostó por él, puso su dinero, puso su fe. Se lo llevó a la capital a comerse los años del hambre, cuando Pedro Infante no era nadie y el futuro era pura incertidumbre. Ella estuvo ahí en lo más difícil, en lo que nadie recuerda porque no tiene glamour. Los cuartos fríos, las deudas, los no en las puertas de los estudios, las noches sin saber si el sueño iba a funcionar. Y cuando por fin funcionó, cuando llegó la gloria que ella había ayudado a construir, la gloria no la incluyó. La gloria trajo a las jóvenes, las cámaras, las multitudes, y a ella la fue dejando en un rincón de la casa, cada vez más callada, cada vez más sola. Podía haberse rendido, podía haberse ido, cobrar lo suyo, buscar tranquilidad. No lo hizo. Se quedó a pelear,
no por dinero, sino por algo que a esa edad y en esa época era casi imposible de defender para una mujer: su dignidad, su derecho a que la verdad dijera su nombre. Y lo defendió sola, contra el hombre más amado de México. Y ganó. Y después se murió sabiendo dos cosas al mismo tiempo: que tenía razón y que a nadie le iba a importar. Morir con la razón y sin justicia. No se me ocurre un final más amargo. Esa mujer merece que hoy la nombremos bien. María Luisa León, la que creyó primero, la que lo hizo posible, la que se atrevió cuando ninguna otra se atrevía. María Luisa León ganó en la Suprema Corte. Tenía la razón legal, la razón moral, la razón de todas. Ella fue la esposa, la única, la que empezó todo. Y sin embargo, cuando Pedro murió, la historia no la eligió a ella. Eligió a las jóvenes. Eligió el drama bonito de la viuda joven con el bebé en brazos. María Luisa, la esposa mayor, la que había peleado 4 años, no encajaba en el cuento. Sobraba, era incómoda, recordaba que el ídolo tenía cuentas pendientes. Así que la maquinaria hizo con ella lo que mejor sabía hacer: la borró. Después de la muerte de Pedro, empezó otra guerra, una que duró años. La guerra por la herencia, por las regalías, por el nombre. Varias mujeres, varios hijos, todos con derecho a algo, peleando por lo que dejó el ídolo. Y en medio de esa guerra, María Luisa León fue quedando cada vez más al margen. La esposa legal, la que tenía el papel más fuerte de todos, terminó envejeciendo lejos del brillo, mientras el mito se construía sin ella. María Luisa León murió el 27 de octubre de 1978. Y dime la verdad, hasta hoy, ¿cuántas veces habías oído su nombre? ¿Cuántas biografías, cuántos programas, cuántos homenajes al ídolo de México le dedicaron a ella el lugar que se merecía? Casi ninguno. La mujer que hizo posible a Pedro Infante, la que puso el dinero, la que creyó en él antes que nadie, la que peleó por su dignidad hasta la Suprema Corte, es hoy una nota al pie. Un nombre que casi nadie recuerda. Eso también es un abuso, uno más silencioso que los otros, pero abuso al fin, el abuso del olvido. Y hay una razón muy concreta por la que la eligieron para el olvido, una razón que te va a dar coraje cuando la entiendas. Después de la muerte de Pedro, empezó una batalla larga y fea por lo que dejó: la herencia, el dinero de las regalías, los derechos sobre el nombre y la imagen del ídolo. Varias mujeres, varios hijos, cada uno con un pedazo de derecho, cada uno peleando lo suyo. Esa batalla se arrastró durante años, entre abogados, demandas y reconocimientos de paternidad que iban saliendo con cuentagotas. Pero al mismo tiempo que se peleaba el dinero, se peleaba algo más valioso todavía. ¿Quién iba a ser la protagonista de la leyenda? Y la maquinaria del mito ya tenía escogida su respuesta. Necesitaba una imagen tierna, fotografiable, que le sirviera al cuento. Necesitaba a la viuda joven y hermosa con la niña en brazos, esperando al héroe que nunca volvió. Esa imagen vendía. Esa imagen hacía llorar. María Luisa León, en cambio, era todo lo contrario de lo que el cuento necesitaba. Era mayor. Era la esposa que acababa de humillar públicamente al ídolo ganándole un juicio. Era el recordatorio vivo de que el santo tenía delito. Así que la industria hizo su cálculo frío y decidió que María Luisa estorbaba. Y a lo que estorba, la máquina lo empuja hacia las sombras hasta que desaparece. Piénsalo. La mujer que tenía la razón legal fue borrada precisamente por tener la razón. Su verdad era incómoda y por eso la enterraron. Ganó en la corte y perdió en la memoria. Y perder en la memoria, cuando se trata de un ídolo eterno, es perderlo todo. Y no fue la única a la que le tocó vivir con la herida abierta el resto de su vida. ¿Te acuerdas de Carmela, la hermana a la que le quitaron a su hija de 4 años? Carmela vivió décadas después de todo esto. Vivió lo suficiente para ver morir a su hija Dora Luisa en aquel accidente de 1973 a los 21 años. Imagina esa doble tragedia. Primero le quitan a la niña, se la vuelven otra persona, le cambian hasta el nombre, y cuando por fin, ya de adulta, esa hija podría haber vuelto a ella, la muerte se la lleva embarazada en una carretera. Una madre a la que le robaron a su hija 2 veces. Primero el ídolo, después el destino. Carmela cargó esa pena hasta su propia muerte. ¿Dónde estaba la justicia para ella? ¿Dónde estaban los que se decían sus amigos?
¿Dónde estábamos todos que adorábamos al hombre y nunca nos preguntamos por la mujer que lo había hecho posible? Y quiero que entiendas algo, porque es el corazón de todo lo que te estoy contando. El patrón de Pedro Infante con las mujeres no empezó con Lupita ni con Irma. Empezó mucho antes, cuando él mismo era casi un niño. Porque a los 18 años, allá en Guamúchil, antes de la fama, antes de todo, Pedro ya había tenido una hija con su primera novia, Guadalupe López. Esa primera hija, Guadalupe Infante López, es la prueba de que el patrón venía de origen. El hombre dejaba mujeres e hijos por el camino desde el principio. Lo que la fama hizo no fue crear ese patrón. Lo que la fama hizo fue darle permiso ilimitado, quitarle todo freno y ponerle encima un manto de gloria para que nadie lo viera. Lo llamaban el Inmortal. Y bajo ese manto cabían todas: la primera novia abandonada, la esposa borrada, las niñas convertidas en romance, la sobrina robada, todas debajo de la misma palabra que lo volvía intocable. Ahora bien, otra vez el rigor, porque te lo prometí y porque una mentira nuestra vale menos que su verdad. Hay que decir que Pedro Infante también tuvo un lado real de generosidad. Ayudaba a gente, regalaba dinero. Era querido por sus compañeros de trabajo, que lo describían como bromista, cálido, cercano. Nada de esto es blanco y negro. El mismo hombre que se quedó con la hija de su hermana era capaz de una ternura enorme con desconocidos. Y esa contradicción, esa mezcla de luz y sombra en la misma persona, es justo lo que hace tan difícil mirarlo de frente. Es más cómodo el santo, es más cómodo el monstruo. La verdad, que es las dos cosas a la vez, no cabe en una miniatura ni en una canción. Y quedó algo más peleándose durante años, el apellido mismo. Porque un nombre como el de Pedro Infante no es solo un nombre, es una marca, vale dinero, da estatus, abre puertas. Así que ser reconocido como hijo legítimo del ídolo se volvió una batalla en sí misma, con demandas, con pruebas, con reconocimientos que iban saliendo a lo largo de las décadas. Hijos de distintas mujeres, cada uno tratando de que la ley y la historia dijeran, con todas sus letras: yo también soy sangre del Inmortal. Piensa en el peso de crecer así. Saber que tu papá es un dios para todo un país y al mismo tiempo tener que pelear en un juzgado para que reconozcan que eres su hijo. Amar a un padre al que casi no conociste o al que perdiste de niño y descubrir que ese padre te dejó, más que una herencia, un pleito. El hombre que en la pantalla defendía a la familia dejó, en la vida real, a una familia rota en varios pedazos, cada pedazo peleado con los otros. Y ninguno de esos pedazos, ni el más favorecido, salió sin cicatrices, porque no hay herencia lo bastante grande para pagar el vacío de un padre que nunca estuvo del todo, y que cuando murió, en vez de un duelo tranquilo, dejó un campo de batalla. Pero mira lo que quedó de todo esto, mira los rastros, porque son escalofriantes. Quedó una esposa muerta en el olvido, María Luisa. Quedó una sobrina muerta a los 21 años, embarazada, Dora Luisa. Quedó una niña de 14 que se hizo mujer amando a un hombre que abusó de su juventud, Lupita. Quedó una niña de 13 a la que la propia industria puso en el camino del ídolo, Irma. Y quedaron hijos, varios hijos, repartidos entre varias mujeres, cada uno cargando a su manera el peso de ese apellido. Uno de esos hijos, el que llevó el nombre exacto del padre, el que estaba condenado desde la cuna a ser comparado con una leyenda imposible, tuvo el final más oscuro de todos. Un final que la familia tardó años en poder nombrar. Un final que te va a decir, mejor que cualquier otra cosa, lo que le hace a una persona nacer bajo la sombra de un mito. Se llamaba Pedro Infante Torrentera. Y lo que le pasó a él es lo cuarto que te prometí. El 1 de abril de 2009, Pedro Infante Torrentera, el hijo que Lupita tuvo con el ídolo, se quitó la vida. Lo hizo de la manera más brutal que puedas imaginar, apuñalándose a sí mismo en el estómago varias veces. 12 veces, según los reportes. Detente ahí un momento, porque eso no se hace en un impulso. Eso es un dolor que llevaba años acumulándose. Se dice que arrastraba una depresión profunda, agravada por varios problemas de salud. Pero piensa también en lo que fue su vida entera. Nació con el nombre exacto de su padre, Pedro Infante. Cargó ese nombre como una losa. Intentó ser actor, intentó ser cantante. Y cada vez que subía a un escenario, el público no veía al hijo, veía al fantasma del padre.
y medía al hijo contra una leyenda imposible de alcanzar. Nadie puede ganarle a un mito. Nadie puede competir contra un hombre al que llamaron inmortal. ¿Qué le hace a una persona nacer bajo esa sombra? ¿Qué le hace crecer sabiendo que jamás vas a ser suficiente, porque el que lleva tu mismo nombre ya es un dios para millones? Pedro Infante Torrentera vivió esa condena toda su vida y a los 59 años ya no pudo más. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Y no es un escándalo, es algo peor. Es lo que pasó después, con todo y con todos. Porque la tragedia de esta familia no se acabó con la muerte de Pedro en 1957. Se repartió. Fue cayendo uno por uno sobre los que quedaron. La primera hija Graciela, muerta de bebé. La sobrina Dora Luisa, muerta a los 21 años, embarazada. El hijo Pedro, muerto por su propia mano a los 59. La esposa, María Luisa, muerta en el olvido. Y mientras la familia pagaba, ¿sabes quién no dejó de cobrar? El mito, la maquinaria, el negocio del inmortal. Déjame contarte cómo murió Pedro, con los detalles que casi nunca escuchas, porque hasta su muerte es más turbia de lo que te vendieron. Ese avión no era un avión de pasajeros elegante, era un carguero viejo, un Consolidated Liberator, un armatoste derivado de un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, ya considerado obsoleto, y era de una empresa, TAMSA, de la que el propio Pedro era socio. Ese día no iba de pasajero cómodo, iba de copiloto, y el avión iba cargado, muy cargado. La versión oficial dice que llevaba varias toneladas de pescado del Golfo rumbo a la capital, y que el accidente se debió a una falla en un motor durante el despegue. Hasta ahí, la tragedia limpia. Pero unos días después, el 20 de abril de 1957, dos periódicos, El Zócalo y Cine Mundial, sospecharon otra cosa, que el avión traía sobrepeso porque llevaba mercancía de contrabando. Y cuando la gente de aquellas calles de Mérida contó lo que había visto entre los restos, apareció el detalle incómodo. Además del pescado, había telas y casimires extranjeros que no estaban registrados. Fayuca, le decían. Mercancía metida sin declarar. Incluso se habló de perros y de changuitos a bordo. Piénsalo, el ídolo de México, semanas después de salvarse por poco de un juicio por bigamia, muere en un carguero sobrecargado de su propia empresa, que posiblemente llevaba contrabando. Ninguna de esas dos frases aparece en la estampita del santo que te vendieron. Ninguna. Y hay algo más. Algo que te va a poner la piel chinita. Ese avión que cayó no fue el primero. Pedro Infante ya había sobrevivido a dos accidentes aéreos. Uno en 1947, del que salió ileso, y otro en 1949, que casi lo mata. En ese segundo accidente se fracturó el cráneo y le tuvieron que poner una placa de metal en la cabeza. Perdió el pelo de la parte de arriba, se quedó calvo y por eso se mandó a hacer un tupé carísimo. Esa placa de metal, la que le pusieron para salvarle la vida, fue exactamente lo que sirvió para reconocer su cuerpo destrozado en Mérida. La cosa que lo salvó una vez fue la cosa que lo identificó al final. Sobrevivió a dos caídas del cielo. Por eso lo llamaban el inmortal. Y por eso, cuando cayó la tercera vez y el féretro se cerró porque no había nada reconocible que mostrar, medio país se negó a creer que hubiera muerto. Y ahí nació el negocio más increíble de todos, el negocio de la muerte dudosa. Porque el ataúd estaba cerrado, empezaron los rumores, que no había muerto, que fingió su propia muerte para escapar de la fama, de las mujeres, de los pleitos legales, que se fue a vivir escondido a Yucatán o a las Islas Marías con otra identidad, que sobrevivió con la cara quemada y se ocultó por vergüenza. Durante décadas, gente juró haberlo visto vivo en Veracruz, en Tijuana, en Chiapas. Apareció hasta un imitador, un tal Antonio Pedro, al que algunos llamaban el verdadero Pedro Infante. Se hicieron documentales sobre la duda, se escribieron libros. Hubo quien aseguró que vivió escondido hasta el año 2013. Todo eso también dio dinero, también dio clics, también alimentó el mito. Porque a un inmortal no se le entierra. Un inmortal siempre puede estar por ahí, vivo, esperando volver. Y esa fantasía fue mucho más rentable que la verdad simple y triste, que un hombre de 39 años murió calcinado en el patio de una casa junto a dos personas que no tenían nada que ver con él. Y esa es la parte que a mí me duele más, y con la que quiero que te quedes.
Porque en aquel patio de Mérida no murió solo el ídolo, murió también la mujer que lavaba ropa, Ruth Rosell, y murió un niño que estaba con ella. Dos personas comunes, sin fama, sin canciones, sin películas. Su único pecado fue estar lavando ropa en su casa la mañana en que al inmortal se le cayó el cielo encima. De ellos casi nadie habla. No hay homenajes para Ruth Rosell. No hay flores cada 15 de abril para ese niño. El mito se llevó hasta el duelo. Ocupó todo el espacio y no dejó lugar para llorar a los otros muertos. Mientras tanto, el negocio siguió y sigue hasta hoy. Le hicieron un museo con una inversión de millones. Sacaron un tequila con su nombre, un timbre postal, hasta un taladro, una herramienta con la marca Pedro Infante, salió a la venta en el aniversario 90 de su nacimiento. Se hicieron series, películas, homenajes, reediciones de sus discos cada aniversario. El inmortal se volvió una industria en sí mismo. 70 años después de muerto, todavía hay gente cobrando su nombre. Y quiero que entiendas por qué la gente creyó, y en parte todavía cree, en esa fantasía de que sigue vivo. No fue tontería, fue dolor. Cuando amas tanto a alguien, cuando ese alguien fue la voz de tu vida entera, tu mente se niega a aceptar que se acabó. El ataúd cerrado le dio a ese dolor una rendija por donde escaparse. Como no le vi la cara, a lo mejor no era él. A lo mejor está vivo en algún lado. Esa esperanza, aunque fuera imposible, dolía menos que la certeza de que el ídolo estaba hecho cenizas en el patio de una casa. La negación fue una forma de duelo, una manera de no soltarlo. Solo que esa herida tan humana, tan tuya, tan de todos, alguien la convirtió en negocio. Salieron investigadores, como Ana Luisa Cid, que dedicaron documentales enteros a la duda sobre su muerte. Salieron testigos que juraban haberlo visto de viejito en un pueblo perdido. Salieron libros, programas, reportajes, todos alimentándose de lo mismo, de tus ganas de que no fuera verdad. Y cada uno de ellos cobró por mantener viva esa esperanza. Convirtieron tu duelo en contenido. Le pusieron precio a tu negación. Esa es la parte que quiero que veas con claridad, porque es el corazón de todo. El mito de Pedro Infante no es un accidente bonito de la historia, es un producto que se diseñó cuidando cada pieza. Se le quitó lo feo, se le agregó lo trágico, se le exageró lo santo y se puso a la venta. Y lleva 70 años vendiéndose. Cada disco reeditado, cada homenaje, cada teoría de la muerte fingida, cada camiseta es una venta más de ese mismo producto. Y para que el producto siga siendo puro, alguien tiene que seguir barriendo debajo de la alfombra a María Luisa, a Lupita, a Irma, a la niña que fue arrancada de su madre. El mito solo se mantiene limpio si ellas se mantienen calladas. Por eso hoy, aquí, con este video, estamos haciendo algo pequeño pero importante. Le estamos quitando al producto una parte de su brillo falso. Le estamos devolviendo la verdad. ¿Y las mujeres? ¿Qué fue de ellas, de las que sostuvieron toda esta historia? María Luisa León, la esposa legal, la que peleó 4 años y ganó en la corte, murió en 1978, cada vez más lejos del brillo. Casi nadie la recuerda. Irma Dorantes, la niña de 13 años del set de Los Tres Huastecos, vivió muchísimos años y con el tiempo se convirtió, a los ojos del público, en la gran viuda del ídolo, la última compañera, la que lo esperaba con la comida hecha el día que el avión cayó. Su hija con Pedro, Irma Infante, nacida en 1955, siguió los pasos de la familia y se hizo actriz. Y Lupita Torrentera, la niña bailarina del Follies, aquella de 14 años, vivió hasta abril de 2025. Murió a los 93 años. Se casó después con un locutor, tuvo más hijos, hizo su vida. Y hasta el final habló de Pedro con cariño, sin rencor, como del gran amor de su vida. Su hija Lupita Infante dedicó su existencia a cuidar la memoria del padre. Fíjate qué cosa, hasta las víctimas terminaron protegiendo al mito. Porque cuando el hombre que te marcó la vida es un dios para todo un país, es más fácil amarlo que juzgarlo. Es más fácil recordar el amor que nombrar el daño. Y esa es la trampa perfecta. Esa es la maquinaria funcionando incluso hoy, incluso en esta conversación tuya y mía, porque tú probablemente sigues sintiendo ternura por él, aún después de todo lo que te conté. Y está bien que sea así. Solo te pido una cosa, que ese cariño sea con los ojos abiertos, sabiendo todo lo que ahora sabes. ¿Y sabes qué es lo más importante de todo esto?
que este sistema no se murió con Pedro Infante. Sigue vivo. Cambia de nombres, cambia de épocas, pero es el mismo. Cada vez que un hombre poderoso del espectáculo hace daño, y todos miran para otro lado porque es demasiado querido, demasiado rentable, demasiado importante para caer, es la misma máquina. Cada vez que a una mujer joven se la usa y después se la borra de la historia, es la misma máquina. Tú la has visto funcionar toda tu vida. La sigues viendo hoy, con caras nuevas. Por eso esta historia no es solo sobre un muerto de hace 70 años. Es sobre todas las veces que te pidieron admirar al hombre y olvidar a la mujer. Es sobre todas las veces que preferimos la mentira bonita porque la verdad dolía demasiado. Y para que midas bien la injusticia, quiero que compares dos duelos. Cuando Pedro Infante murió, México se paralizó. Su cuerpo fue velado y trasladado a la capital, y el 17 de abril de 1957 lo sepultaron en el Panteón Jardín. Las calles se llenaron, multitudes enormes, gente llorando como si se le hubiera muerto un hijo, un hermano, un esposo. Un periódico de aquellos días, El Nacional, lo resumió con una frase que todavía eriza la piel. Parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir. Un país entero, de rodillas, llorando a un hombre. Ahora piensa en el otro duelo. El de María Luisa León, 21 años después, muriéndose en el olvido, sin multitudes, sin titulares, sin flores. El de Ruth Rosell, la mujer que lavaba ropa, enterrada sin que nadie del espectáculo dijera su nombre. El del niño que murió con ella. El de Dora Luisa, la sobrina, en su tumba a los 21 años. Nadie paralizó el país por ellas. Nadie escribió que el corazón de México había dejado de latir cuando ellas se fueron. Sus muertes no vendían discos. Ese contraste lo dice todo. Un hombre recibió el amor de millones y el llanto de una nación entera. Las mujeres que lo hicieron posible, que lo amaron, que pagaron por él, recibieron el silencio. Y ese reparto tan desigual del dolor, esa manera en que a unos los volvemos eternos y a otras las borramos, es exactamente la injusticia que te vine a contar hoy. Volvamos al principio, a esa mañana, 15 de abril de 1957, el patio de una casa en Mérida, una mujer lavando ropa, un niño a su lado, y en el cielo cayendo, el hombre más amado de México, con su placa de metal en la cabeza y su esclava de oro en la muñeca, dentro de un carguero viejo lleno de mercancías sin declarar. En ese patio se cerró un círculo que había empezado mucho antes. En Guamúchil, con una novia abandonada y una hija dejada atrás. En un cuarto pobre de la capital, con una esposa que puso el dinero. En el Teatro Folis, con una niña de 14 años. En un set de cine, con una niña de 13. Todas esas mujeres estaban de alguna manera en ese avión que cayó. Todas cargaban un pedazo de esa muerte. Lo llamaban el inmortal. Y tenían razón, aunque no como ellos creían. Es inmortal, sí. Sigue vivo en tu radio, en tu televisión, en tu memoria, en la canción que te hace llorar. Pero junto a él deberían ser inmortales también sus nombres. María Luisa León, Lupita Torrentera, Irma Dorantes, Dora Luisa, Ruth Rosell. Decir sus nombres en voz alta hoy es la única forma de justicia que nos queda. Y acabas de hacerlo conmigo. Ya no están borradas. Al menos aquí, al menos hoy. Ya no. Antes de que te vayas, quiero hablarte de tú a tú, como se le habla a alguien de confianza. Gracias por quedarte hasta el final. Sé que esto no fue fácil de escuchar, porque a este hombre lo amamos de verdad. En México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, en cada casa donde sonó su voz. Y amar a alguien no significa cerrar los ojos ante lo que hizo. Al contrario, solo cuando conoces la historia completa, con su luz y con su sombra, tu cariño se vuelve de verdad tuyo, elegido por ti, y no fabricado por una máquina de revistas. Ahora quiero pedirte algo, y esto me importa de corazón. Aquí abajo, en los comentarios, cuéntame cuál fue tu